Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa Hombres en Guerra. Una vez más, dándote la bienvenida para que nos acompañes y seas partícipe de estos consejos que vamos a dar. Este programa está hecho precisamente para ti, para el varón que necesita algunos consejos, como toda persona lo necesitamos. Entonces, este programa está hecho para aquel varón que necesita de esa guía. Todos lo necesitamos, todos requerimos la ayuda de todos. Muy bien, este programa es especial porque hoy nos acompaña una persona muy especial. Se llama Carlos Mayorga. Bienvenido, Carlos. Gracias, Marco, gracias por la invitación y para mí es un gusto estar aquí con tus televidentes y saber que hay un grupo de varones que está interesado en crecer en la palabra de Dios y por supuesto aplicarlo en la vida ordinaria, en el trabajo, en la casa, con la relación con la esposa, con la relación con los hijos y por supuesto con una sociedad necesitada, por supuesto, de varones comprometidos con el Señor. Así es. Bueno, pues iniciamos una serie de preguntas. Si te parece, me gustaría saber de ti, que si tú eres de aquí de Juárez, ¿de dónde eres? Fíjate que yo nací en Torreón, Coahuila. Mis padres desde hace algunos años se vinieron a Ciudad Juárez con la intención de buscar un espacio laboral, situación que me orilló a mí a venirme a esta frontera con la intención de estudiar la universidad. Empecé a trabajar tanto en Televisa Juárez, paralelo al estudio con la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde logramos incursionar en el ámbito educativo en la carrera de comunicaciones, Marco. Excelente, qué buena es parte de tu historia, ¿no? Y muy interesante porque aprovechaste bien las oportunidades que se presentan. Así, yo creo que ese es el sentido que debemos de ser los varones, aprovechar las oportunidades para crecer y hacer crecer a nuestra comunidad, ¿te parece? Claro que sí, Marcos, definitivamente en el lugar en donde Dios nos permita crecer y desarrollarnos como varones, como personas, como entes sociales, es muy importante entender que hay un compromiso social, que si bien hay planes profesionales, que si bien hay planes en donde uno se perfila, definitivamente todos los varones del Señor tenemos que guardar un espacio para poder servir y para poder crecer juntamente con la sociedad necesitada de varones comprometidos con su ciudad. Excelente. Bueno, una pregunta más. Sabemos que dentro de todo tu historia, tu acervo, ¿hay algo que te motivó a hacer un cambio? Yo creo que todos los varones en cierto momento de nuestra vida hacemos cambios en nuestra vida y obviamente esos cambios son positivos. Yo tengo la frase de que cuando tú cambias es para bien, no se cambia para mal. Espero que no. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿qué fue lo que a ti te motivó? ¿Cuál fue el móvil que te disparó para hacer el cambio en tu vida? Mira, desde muy joven, Marcos, sabía que yo quería incursionar en los medios de comunicación y es por ello que por ahí me perfilé cuando era muy joven. Pero al momento de enrolarse en situaciones delicadas en donde uno pone en riesgo su salud, su integridad y donde se desvirtúa un poco por el asunto de las drogas, por el asunto del alcohol, llegó un momento en mi vida en donde tuve que hacer un alto y tuve que hacer una valoración de hacia dónde me dirigía. Y es por ello cuando llega Cristo a mi vida, se presenta a mi corazón, se presenta a mi persona, le abro la puerta de mi vida y las circunstancias cambiaron totalmente y radicalmente. Recuerdo que hace exactamente 11 años tuve este encuentro con el Señor y en ese preciso momento, 4 de abril de hace 11 años, hubo un compromiso real, permanente y verdadero, no solamente para estar en el Señor, sino esa relación íntima con el Señor, ponerla en práctica al servicio de la comunidad. Prácticamente me puse al 100% al servicio del Señor, a pesar de que había planes profesionales, de que a pesar de que había anhelos en mi corazón, yo dije, esto le pertenece al Señor y mi vida a partir de hoy le pertenece al Señor, circunstancia que me ha permitido no solamente tener una intimidad con el Señor, sino ponerla en práctica al servicio de la comunidad. Ok, muy bien. Entonces, hablando del consejo práctico para el varón, si en cierto momento de tu vida tú tuviste todo este río de oportunidades y de cambios, ¿qué harías tú ahora diferente? Por ejemplo, sabemos que llegó un momento en que tuviste que hacer un cambio, pero ¿qué hubieras hecho diferente de tu vida anterior? ¿Cambiarás algo o harías conservarías algo de tu vida anterior?
¿qué parte cambiarías? ¿Qué harías? Mira, Marco, definitivamente estoy convencido que la esencia del ser humano va a permanecer para siempre. Esa manera de ser como seres humanos nunca va a cambiar porque así fuimos forjados, porque esas son las habilidades que uno tiene, porque uno así es. Pero ya cuando tú conoces del Señor, tiene que haber un cambio radical para bien, como tú bien lo mencionas. Tiene que haber una integración no solamente de un propósito personal, sino en donde tu familia es parte del crecimiento espiritual, del crecimiento como personas, como entes de una sociedad, porque definitivamente como cristianos tenemos que dar un resultado ante la sociedad, porque prácticamente nos convertimos en embajadores de Jesucristo. Y una de las cosas que a mí me ha favorecido y que seguiré poniendo en práctica es llevar el evangelio, Marco, a la práctica y al día diario, en donde tú como figura pública, en donde tú como profesionista, en donde tú como un miembro de una sociedad, como una persona que trabaja en una empresa, debemos de ser los embajadores que reflejen realmente al Jesucristo vivo. ¿Qué vamos a hacer a partir de ya? Lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos años: servir a la comunidad, servir a la sociedad y mostrarles a ellos que Jesucristo es un Dios verdadero y un Jesucristo vivo que ama a sus hijos y brinda la oportunidad de ser bendecidos en todos los ámbitos de la sociedad. Excelente. Entonces, estamos hablando de que el predicar a Cristo no es únicamente o no es necesariamente hablando, sino con el ejemplo. Definitivamente estoy convencido de que el ejemplo para aquellos que no conocen del Señor tiene mucha validez, principalmente en los rubros en donde uno se desarrolla como profesionista. Ese canal de comunicación tiene que ser práctico, Marcos. Definitivamente estoy convencido que esa comunicación sencilla, que esa comunicación recíproca entre el compañero, entre el jefe de trabajo, entre los vecinos, tiene que abrirse. Definitivamente sé perfectamente que el carácter de muchas personas es muy introvertido, pero ya en el Señor debemos de entender que hay una responsabilidad en donde tenemos que abrir ese canal de comunicación con personas propias y extrañas, con gente conocida o con gente desconocida. Por supuesto, sabemos que Ciudad Juárez es una ciudad muy peligrosa en donde muchas veces hemos puesto barreras para no conocer al vecino, para no introducirnos en la vida del compañero de trabajo, pero en el Señor tenemos que cumplir la gran comisión, Marco, y es de que toda la gente conozca de Jesucristo, y ese compromiso se da de día a día, Marco. Eso es muy interesante y notoriamente, como dices tú, el compromiso, el cambio se tiene que ir dando día a día. De ahí la siguiente pregunta, desde tu punto de vista, ¿qué le hace al varón falta para hacer cambio en su vida? Porque muchas veces podemos estar viviendo en un infierno y no podemos hacer el cambio. Algo práctico que tú le podrías decir al varón: ¿sabes qué? Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que dispara el cambio. ¿Qué nos podrías decir? Mira, Carlos, mira, Marco, definitivamente estoy percibiendo una sociedad en donde toda su atención se está canalizando en la mujer, sin darnos cuenta que es el varón uno de los entes de mayor problema social, en donde si no ponemos atención en él, definitivamente la situación nunca va a cambiar. La palabra del Señor nos habla de que es el varón que tiene que ir adelante, llevando a la familia a los pies de Cristo. Y es ahí en donde muchos varones hemos doblegado nuestra voluntad, dejando la responsabilidad a las mujeres para que tomen decisiones importantes y de gran impacto en el ministerio, en la familia y en la sociedad. Los varones tenemos que entender que tenemos una responsabilidad mayor de ser la cabeza del hogar, de ser la cabeza de esta sociedad, por supuesto sin menospreciar el trabajo arduo, diario y constante de las mujeres, pero yo veo tristemente a un varón que simplemente ha doblado las manos, ha agachado la cabeza, y esa circunstancia nos va a llevar a una situación caótica como sociedad. Tenemos que agarrar las riendas de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia, y entender que Dios nos ha dado una autoridad que debemos de tener, por supuesto, sin faltarle el respeto a la mujer, siempre respetando los derechos humanos de nuestros hijos, de nuestra esposa, pero necesitamos ser activos en la toma de decisiones
que mejore nuestra sociedad, porque si no lo hacemos, definitivamente vamos a seguir dejando en los hombros de las mujeres una responsabilidad que es muy grande, que es forjar una sociedad con valores, con principios y por supuesto de la mano del Señor, Marco. Así es, yo estoy de acuerdo contigo. El varón ha faltado precisamente a esa posición que le dio Dios esa posición para estar por enfrente, no por encima, sino por enfrente de la familia, como una protección. ¿Sí? Como una protección a la familia, como un paraguas que precisamente está protegiendo a toda la familia. Y a veces ese paraguas se cierra y se abre el otro que está ahí contiguo, que es el de la mujer. A veces esa posición de la mujer empieza a cubrir lo que el varón debería de hacer, porque empieza a perder esa visión. Desde el punto de vista tuyo y con toda la experiencia que has vivido, ¿cómo le harías o qué le darías al varón para recobrar esa imagen? Mira, definitivamente es muy importante abrir el canal de comunicación con la esposa, con los hijos, porque en este tiempo de la mucha tecnología vemos a hijos, a papás, a mamás sumergidos en el mundo de la tecnología y de las redes sociales, creyendo que estamos experimentando el mundo de la comunicación sin darnos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de conocer a nuestros hijos, de conocer los cambios que va teniendo nuestra familia y estar ahí en el punto neurálgico de las decisiones que se toman. ¿Dónde podemos comenzar definitivamente a cambiar el panorama? Es en la comunicación, Marco, porque es la comunicación la que nos va a permitir conocer la realidad en la que se encuentra sumergida nuestra familia, y es a partir de ese entonces cuando podemos tener las respuestas suficientes y necesarias para que nuestra familia no se vea enrolada en este ámbito social en donde el divorcio, en donde la división padre e hijo está muy marcada. Definitivamente padres evangélicos, gente que no conoce del Señor, es porque simplemente no han abierto ese canal de comunicación con su Dios primero y posteriormente con la gente que le rodea. Vemos tristemente una sociedad incluso evangélica que ha levantado muros para no tener contacto con aquellos que no han aceptado aún a Jesucristo. Ese canal de comunicación, esa barrera puesta por nosotros mismos, tiene que ser derrumbada, porque es ahí en donde podemos conocer el corazón de uno y otro y poder estar ahí para echar la mano a quien lo necesite, Marco. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que sería esencial la preparación del varón? Definitivamente la preparación no solamente académica, sino el sumergirte también en ese mundo en donde te tienes que analizar como persona. Sabemos que hay un revuelo social, psicológico, en donde hay herramientas en donde podemos prepararnos para poder dar respuesta a una sociedad por demás sabida. Pero el corazón del hombre tiene que ser preparado. Y la única manera efectiva en la que el hombre puede prepararse es a través de una relación íntima con Jesucristo, Marco. Porque al momento de que nos acercamos al Señor y tenemos una comunicación directa a través de su palabra, a través de la intimidad que nos ofrece la oración, vamos teniendo una revelación clara de dónde el Señor quiere dirigirnos y hacia dónde nuestra familia, nuestra vida debe de ser encaminada. Correcto. Muy bien. Desde ese punto de vista, y como dijimos desde el inicio del programa, estamos hablando que es un programa con ejemplos prácticos para el varón. Estamos hablando de que es esencial que el varón se prepare, que lea, que se prepare, ¿verdad? Porque el ser cabeza de familia, el ser esposo, el ser padre, no se da, no es algo que ya venga contigo, ¿verdad? Sino más bien es algo que tú tienes que ir aprendiendo, pero te ayuda mucho si te preparas. Fíjate, Marco, que la Asociación Civil Nacional de Territorio Mexicano, llamada Leer, menciona que al mexicano promedio no lee. Incluso se menciona que un libro, la mitad de un libro, es leído por año por cada persona mexicana, lo que significa que no estamos interesados en leer, en prepararnos, en conocer el punto de vista de aquí y de allá, y eso simplemente se ve también reflejado en el terreno evangélico, en donde como cristianos no nos interesa leer, no nos interesa documentarnos, donde no nos interesa conocer el punto de vista de gente relacionada en algún tema en particular, y es ahí en donde los
los varones de Cristo debemos de entender que esos vicios no pueden seguir permanentes en nuestras vidas. Varón que no lee, mujer que no lee, jóvenes que no leen, simplemente vamos a tener al corto plazo una sociedad neófita, una sociedad que no conoce su historia, que no conoce sus antecedentes, en donde no nos permitamos cometer los mismos errores del pasado. Correcto. Muy bien. Desde el punto de vista práctico, ¿hay algún personaje que a ti te motivó para hacer el cambio? ¿Un personaje bíblico, un personaje de la vida pública que tú tomaste como patrón para decir, ¿sabes qué? Este se me hace que es un buen patrón. Mira, hay dos personajes, uno de ellos es bíblico y se encuentra en el Antiguo Testamento, y me refiero a Nehemías, un hombre que la Biblia nos describe que tenía una vida cómoda, tenía una vida resuelta prácticamente como copero del rey, pero al momento de conocer a través del oído cómo se encontraba una sociedad, su ciudad, en una situación caótica, eso ocasionó un sentir en su corazón que permitió que se metiera en oración, que reflexionara y analizara la posibilidad de ayudar a su ciudad. Tan así que la Biblia nos narra que en la primera oportunidad que tuvo de platicar con el rey de este tema, le manifestó: así se encuentra mi ciudad y esto es lo que yo quiero hacer para resolver esa problemática. Nehemías definitivamente me ha inspirado mucho, porque después de tener una vida cómoda, después de tener una vida resuelta, se metió a los problemas, porque cuando nos metemos con el Señor, al servicio del Señor, se vienen problemas que muchas veces, tristemente, muchos tiran la toalla porque dicen: ¿para qué me meto en problemas de la sociedad si no me corresponde? Nehemías activo, que si bien hubo cosas adversas, Dios le dio la victoria. Y tuve, por supuesto, la oportunidad de conocer allá en Uruguay a un personaje que ha marcado mi historia personal y como profesionista, y me refiero a José Mujica, el expresidente de Uruguay, un hombre muy radical, un hombre que llegó a la cárcel, un hombre que hizo una revolución social muy determinada, que marcó un Uruguay antes y un Uruguay después de que él llegara como gobernante al país de Sudamérica, y me refiero a José Mujica, que si bien es muy cuestionada algunas leyes que fueron aprobadas en su periodo, una de ellas el consumo abierto de la marihuana, definitivamente la persona como ente pensante, como un filósofo social de estos tiempos, ha inspirado mi corazón, porque definitivamente estoy totalmente convencido que cuando conocemos del Señor y hay una llama ardiente dentro de nosotros para servir al Señor, debemos de entender que es el tiempo en donde debemos de actuar, tiempo en donde tenemos que agarrar al toro por los cuernos y darle soluciones a una sociedad que está necesitada de esos grandes líderes, y específicamente de varones comprometidos con su sociedad, Marco. Pues es esencial entonces que el varón tiene que prepararse para poder ser varón, un buen varón con toda la extensión de la palabra. Como decías bien al principio del programa, hemos visto cómo el varón ha perdido esa cabeza o autoridad dentro inclusive de la familia, dentro de la sociedad. Pero quisiera hacer una retrospectiva en el sentido de, o el varón se hizo menos o la mujer creció. ¿Tú qué piensas? Definitivamente el varón soltó la rienda de una responsabilidad que está sobre sus hombros, pero la delegamos a la mujer. La mujer lo ha tratado de hacer bien, y yo me atrevo a decir que lo ha hecho bien, tan así que muchos de nuestros habitantes de esta frontera, hermosa frontera de Ciudad Juárez, El Paso, Las Cruces, son personas que fueron educadas por su madre, porque la figura paterna nunca estuvo. Pero es muy importante entender que hay una responsabilidad mayor, en donde los tiempos se necesita que todos nos responsabilicemos, y en el ámbito donde nos corresponde, ya sea como padre, como empresario, como comunicólogo, como camarógrafo, como trabajador de la industria maquiladora, tiene que haber una responsabilidad verdadera, auténtica y permanente, Marco, porque definitivamente muchos servimos un tiempecito, pero ya después nos enrolamos en otra parte de nuestra vida y nos olvidamos que hay una sociedad que necesita ser educada, porque si yo le brindo la mano a mi vecinito, a mi niño, ese niño será amigo de mi hijo.
Y si ese niño está bien educado o si se le inculcó principios bíblicos, tenlo por seguro que vamos a ir teniendo una generación cada vez más cristocéntrica y por ende una sociedad mucho mejor. Tristemente, mencionaba el INEGI que la cantidad de evangélicos en esta frontera ha aumentado del 10% al 12%. Eso nos alegra, pero ese índice de evangélicos, 12% de la población general de 1.200.000 habitantes que hay en nuestra frontera, se tiene que ver reflejada en la solución de problemas que todavía seguimos teniendo como sociedad: violencia intrafamiliar, crimen organizado, una sociedad dividida, una ciudad desintegrada, una ciudad apática a los problemas sociales, en donde simplemente le estamos diciendo al gobierno: tú eres responsable de todos mis problemas, sin darnos cuenta que nosotros como sociedad y como varones tenemos la solución de muchos de estos problemas, Marcos. Sí, exacto. Volviendo al mismo tema, estamos hablando de que entonces el varón dejó de tener esa posición dentro de la sociedad, dentro de la familia. La mujer trató de hacer lo mejor posible. Ahora, el varón está en esa posición. ¿Qué tiene que hacer para volver a recobrar? Porque no se trata de ser una guerra, se trata de tener otra vez esa identidad que tenía antes. ¿Cómo le hace el varón? ¿Cuál sería el consejo para volver a tener esa posición, pero desde un punto de vista correcto, sin tener que pelear por algo? Marcos, definitivamente nosotros como miembros de una sociedad necesitada de soluciones verdaderas, necesitamos regresar al Génesis. ¿A qué me refiero? Usted y yo necesitamos entender que por más esfuerzo que hagamos, que por más talento y recursos pongamos, si no ponemos a Dios como piedra angular de esta problemática, definitivamente nos vamos a cansar, vamos a tirar la toalla, vamos a fracasar y simplemente las cosas no se van a dar. ¿Por dónde tenemos que iniciar los varones? ¿Por dónde tenemos que iniciar todos los que amablemente el día de hoy nos están escuchando? Necesitamos acercarnos a Dios y esa relación con Dios, empezar a forjar un carácter, un entorno agradable, comenzando con la familia, comenzando con tu vida personal y posteriormente con la sociedad. Es sumamente importante que tengamos una relación permanente y un compromiso real con Jesucristo, porque será Él quien nos brinde los recursos para hacerlo, será Él quien nos dé el talento, será Él quien nos añada gracia para estas cosas que tenemos que cambiar como sociedad. Y definitivamente estoy convencido que si bien Dios se lleva todos los créditos, tú y yo tenemos que poner de nuestra parte para tener una mejor sociedad, para tener una mejor ciudad. Correcto, muy bien. Yo creo que parte de los consejos que queremos darle al varón se han dicho. Queremos que de lo que hemos estado hablando es que vuelva a recobrar, que tenga esa identidad, que tenga esa posición y lo haga desde un punto de vista pacífico, no se trata de guerrear. Tú tomaste en cuenta una cosa y creo que es esencial. Dijiste, cuando uno se acerca al Señor, vienen a veces los problemas. Yo creo que todo campeón de box te puede estar de acuerdo con ello, porque si tú quieres ser un campeón, pues no vas a ser si no hay golpes de por medio, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que tiene que haber, pero tiene que haber una estrategia. El Señor en la palabra nos dice que debemos de ser sabios para con las mujeres. Entonces, nos quedamos con este consejo para que lo tengamos en mente, los varones que nos están viendo, lo analicemos, seamos sabios. Esa es una pregunta, eso es una postura muy, muy importante. Ser sabios significa no hacer las cosas en el momento, en el calor del momento. Pero nos quedamos con esta idea desde el punto de vista, ¿qué es ser sabio? Después de este corte me gustaría que volviéramos a esa parte. ¿Qué es para ti desde el punto de vista o qué le dirías al varón para que sea un varón sabio desde su punto de vista en la casa, en la sociedad? ¿Qué es ser un varón sabio? Volvemos después del corte con esta pregunta con nuestro invitado Carlos Mayorga. En momentos de incertidumbre, cuando tu fe necesita fortalecerse, queremos estar ahí para ti. Aprendiendo Juntos, un programa diseñado para brindarte el conocimiento necesario
que traerá convicciones firmes en tu caminar con Cristo. Miércoles a las 9 p.m. y sábados a las 8 p.m. CCBM Master Seminary. Más que teología, el camino a Jesucristo. ¿Qué es lo que define a nuestra sociedad? ¿Sobre qué cimientos está basada Ciudad Juárez? Estamos conscientes del esfuerzo que hacen los ciudadanos. A lo largo de cada programa compartiremos contigo sus historias y el arduo trabajo que desempeñan para el beneficio de cada uno de nosotros. Todos los domingos a las 4 p.m. CSBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. De nuevo, bienvenidos a este programa Hombres en Guerra. Regresamos del corte y estamos con nuestro invitado Carlos Mayorga. Quedamos con una pregunta. Ser sabios, dice la palabra, vivir con ellas sabiamente. ¿Qué significa? Yo creo que la palabra se oye muy bonita, pero el significado y la aplicación ha de ser más complicada, ¿no? Marco, yo creo y estoy convencido que una de las maneras de aprender a ser sabio como varón es saber escuchar a los demás. Tristemente vivimos en una sociedad en donde no quiere escuchar consejo, y en el terreno evangélico está la figura pastoral que está autorizada y está capacitada para darnos un sabio consejo. En el terreno secular debemos de entender que un consejo sabio es muy importante, y que lo escuchemos y que lo pongamos en práctica, Marco, porque tristemente hay buenos consejeros, hay buenos psicólogos, hay buenos terapeutas, pero no hay el interés de la sociedad, ni mucho menos de los varones, de decir, bueno, esta es mi situación, ¿qué me aconseja? Y es ahí en donde el varón simplemente se ha relegado a sí mismo, creyendo que muchos de los problemas los podemos solucionar con la experiencia de otros, que si bien eso aporta, tristemente nos estamos acercando para pedirle consejos a personas que no necesariamente nos dan un sabio consejo. Por eso, como varones, mi mayor consejo es: acerquémonos cuando una situación esté complicada, y cuando una situación vaya viento en popa, en éxito, también aprendamos a escuchar el consejo de gente sabia. Había un rey, Marco, que estaba pasando por una situación muy caótica en su reinado, y le habló a un hombre sabio para que le diera un consejo. Este hombre sabio escribió unas palabras en un papelito pequeño, las metió en un anillo, lo enroscó y se lo dio al rey. Cuando la situación se puso más grave para este rey, se acordó del consejo del hombre sabio. Abrió el anillo y las palabras decían: todo esto pasará. Es muy importante, varón, que nos está escuchando y abriendo su corazón, que entendamos que esa situación caótica por la que vamos a pasar día con día va a tener un inicio y va a tener un final. Y en ese trayecto, que para muchos significa el día sábado de Pascua, viene la Semana Mayor, viene la crucifixión de Cristo, viene el sábado en donde hay incertidumbre, en donde no sabemos si va a resucitar o no, donde sabemos si va a resolverse el problema o no. En ese momento, cuando haya duda, cuando haya incertidumbre, busquemos la manera de acercarnos con gente sabia, escuchémosle y pongamos en práctica lo que seguramente ellos sabiamente nos van a aconsejar. Me gustaría en esa parte, como dices, y tienes razón, la misma palabra nos dice: en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, si queremos precisamente tener un punto sabio, hay que preguntar. Pero yo creo que aquí me ayudarías tú en esto, y me darías la razón. A veces el varón se acerca, si trae problemas con la mujer que anda queriéndose, a lo mejor el matrimonio se quiere divorciar. El varón se acerca a varones que ya están divorciados y quieren un consejo, pues obviamente le va a decir Déjala. un consejo, pues sí, para divorciarse. Pero desafortunadamente no buscamos el consejo de alguien que ha triunfado a pesar de los años en un matrimonio estable. Yo creo que eso es esencial, ¿no crees? Mira, definitivamente estoy convencido, Marco, que las personas que se convierten en tu círculo más íntimo, y me refiero a las amistades, las tienes que sabiamente elegir para que no te conviertas a la larga en alguien que no necesariamente sea de mucha bendición.
Necesitas sacar de tu vida, varón que me escucha, necesitas sacar a esas personas que no te aportan nada favorable ni a tu matrimonio ni a tu vida íntima con el Señor. Necesitas deshacerte de esas personas que son negativas, de esas personas que siempre ven las cosas de manera negativa. Tienes que deshacerte de esas personas y sacarlas de tu círculo íntimo más cercano, a esas personas que critican, a esas personas que son malos amigos, que son malas pagas incluso, porque hay algunas palabras muy coloquiales en donde dice que si nos rodeamos, el que se junta con lobos, a aullar aprende. Aprende a elegir sabiamente a tus amigos y tenlo por seguro que a la larga y a los años te vas a convertir en una copia mucho mejor de esa persona que es sabia, de esa persona que es correcta en pagar sus deudas, de esa persona que toma correctas decisiones cuando la situación está caótica en su matrimonio. Yo creo que hay un dicho, ¿no? Que tú eres el resultado o eres la suma de las 10 personas más allegadas o más cercanas a ti. Así es. Y eso es una verdad. Hablaste una cosa de que precisamente el consejo. Yo creo que eso es esencial para todo varón que quiere iniciar un cambio. Hay que buscar un consejo. Pero como decíamos, no necesariamente una amistad, vamos a decirlo en este sentido. Una persona negativa, como ahorita lo dijiste, no necesariamente es una persona negativa porque esté criticando, sino para tus propósitos. Porque como decíamos, si tú quieres retomar tu matrimonio, si tú quieres salvar a tu matrimonio, si tú quieres atraer a tus hijos de nuevo, pues tienes que buscar un consejo de una persona que haya pasado y que triunfara en eso. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, definitivamente el tipo de personas con las que nos rodeemos y que le abrimos nuestro corazón y que le invertimos nuestro tiempo, incluso nuestros recursos, con quien nos echamos una carnita asada, con quien nos vamos a echar un café al restaurante. Es muy importante que le pidamos dirección a Dios y si hay necesidad de sacarlos de nuestro entorno de amistades, saquémosla sin ningún miramiento, porque a la larga simplemente eso va a traer cosas buenas o cosas negativas como persona o incluso como miembro de una sociedad o miembro de una familia, y tristemente estamos parando oreja, estamos abriendo nuestro corazón al consejo negativo que definitivamente mantiene en jaque a nuestra sociedad, Marco. Sí, una vez más, hay otra parte que nos hace mención la palabra. Dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Yo creo que el varón se encuentra, si no está luchando por la parte con la mujer, está con los hijos. Pero esa parte es esencial. No podemos delegar, no podemos claudicar a esta posición, porque es una posición que se nos fue dada. Tenemos que ser sabios con ellas, pero también tenemos que ser diligentes y saber tratar a nuestros hijos para no mostrarles o traerlos en ira. ¿Qué piensas de esto? Mira, Marco, la situación con los hijos va en varias etapas. Cuando nuestros hijos están pequeñitos, pues prácticamente nos convertimos en sus héroes. Llegan, nos abrazan, nos ponen su capa de superhéroe. Pero ya cuando ellos van forjando su carácter en la etapa de la adolescencia y la juventud, ahí es donde como padres debemos de entender que tenemos una responsabilidad en donde tenemos que delegarles tiempo y momentos en donde el hijo o la hija tienen que tomar sus propias decisiones. Sé perfectamente que la adolescencia es una etapa muy crítica del ser humano, tan así que la palabra adolescente viene de adolecer, lo que significa que nuestros hijos adolescentes posiblemente estén en una etapa en donde estén tomando malas decisiones y en donde la comunicación se rompe con padre e hijo. Y es ahí en donde debemos de entender que más que tanta palabrería como padre, debemos de aprender a confiar en el Señor y seguir orando por nuestros hijos. Hay silencios, Marco, que educan más que 1000 palabras. Es por ello muy importante que entendamos que el saturar a los hijos con mucha información, cuando ya el hijo puso su barrera de decir hasta aquí llegas, no va a servir de mucho. Hay etapas en la vida del padre en donde debemos de aprender a callar y seguir confiando en Jesucristo. Todo lo que sembramos en nuestros hijos, téngalo por seguro que lo vamos a cosechar tarde que temprano. Ahora, también debemos de tener muy claro, Marco, que el ejemplo del padre es un asunto que educa más a los hijos
que las propias palabras. Tristemente vemos a una sociedad en donde le dice al hijo, hijo, respeta a tu madre, respeta a tu hermana, pero a los minutos nos ve faltándole al respeto a nuestra cónyuge. Y es ahí en donde hay una disparidad entre lo que estamos diciendo y en lo que nuestros hijos están haciendo. Tristemente muchos de nuestros hijos incluso no quieren regresar a la iglesia porque simplemente dicen, ¿para qué? ¿Para ser hipócritas igual que mi padre? Y es ahí en donde está el dilema de decir, bueno, ¿qué hago como padre? Le doy un sabio consejo: agárrese de la mano del Señor, confía en el Señor, sea tolerante y aprenda a negociar con nuestros hijos, porque de lo contrario vamos a crear en ellos un hijo que no sabe respetar la autoridad y que no sabe respetar a nuestros padres. Y es ahí en el escenario en donde sé que no todos queremos estar. Así es. Yo creo que esa parte que dijiste ahorita es interesante. Dices, bueno, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser hipócrita? En la iglesia no nomás hay hipócritas, hay asesinos, hay de todo. Así es que, digo, a lo mejor ese es algo que tú lo pones para no ir, pero en realidad la iglesia está llena es como un hospital. De gente imperfecta. Enferma. Exacto. Esa es la palabra. Bueno, si no bastara ya con todo lo que hemos hablado, digo, el varón tiene todas esas virtudes y esas responsabilidades con la mujer, con los hijos. Hay una responsabilidad más todavía que se llama la economía. A veces el varón se hace cómodo y dice, bueno, pues aquí esto es lo que gané, toma, aquí está, tú distribúyelo y haz lo que tú quieras. Todo lo que gano, Sí, aquí está. ¿Tú así qué crees de es. eso? Mira, Marco, estamos viviendo unos tiempos en donde la mujer quiere superarse, en donde la mujer quiere participar, en donde la mujer quiere ganar su propio dinero. Y eso es muy bueno, Marco. Si lo analizamos, nos damos cuenta que el nivel socioeconómico de toda familia aumenta cuando la mujer y el hombre trabajan. Pero mira, déjame te doy un detalle en particular. En la década de los 90 en Ciudad Juárez vino una oleada de gente que venía del centro de la República con la intención de trabajar en la industria maquiladora. Tuvimos una sociedad, hombre, mujer, padre y madre, trabajando en la industria maquiladora, pero sin darse cuenta que estaban poniendo al descuido a sus hijos menores de edad. Hijos que crecieron en la esquina del barrio, hijos que los educó la televisión o incluso hijos que fueron educados a través de las malas amistades y las malas redes sociales. Es eso en donde tú y yo, varón, tenemos que poner mucho hincapié en la sana comunicación con la mujer cuando ella manifieste que quiere trabajar y ganarse su propio dinero, pero siempre en el entendido que según la palabra de Dios, los responsables de llevar el alimento en la casa somos los varones. Correcto. Necesitamos de no dejarle esa responsabilidad económica en los hombros de la mujer, porque simplemente vamos a tener una mujer cansada, una mujer fastidiada, una mujer estresada por todos los quehaceres del hogar, todos los quehaceres de educar a nuestros hijos. Y si le dejamos esta responsabilidad, tenlo por seguro que a la larga esto va a traer dividendos bastante negativos como familia y como sociedad, Marco. Correcto, entonces no me dejarás mentir que en la posición de la mujer o la esencia de la mujer en el hogar no se puede cambiar por dinero ni por ningún bien económico. Si hay la inquietud de la mujer de trabajar, gloria a Dios. Exacto. ¿Será que tiene la facultad para poder no descuidar los quehaceres del hogar de manera en conjunta con el esposo? Y es ahí en donde tenemos que negociar, en donde tenemos que hablar, en donde bien, estoy aportando en la familia, en el terreno económico, pues ahora, varón, te toca negociar y ayudar a lavar los trastes, a barrer la casa y poder en conjunto poder sacar adelante y mejorar la calidad de vida de nuestra familia. No es malo que la mujer salga a las calles a buscar la comida, siempre y cuando como papá y mamá no dejemos a un lado a nuestros hijos, porque simplemente si nos descuidamos de nuestros hijos vamos a crear una generación de hijos que a la larga van a estar involucrados en cosas tristes como el crimen organizado, las pandillas, las adicciones, porque simplemente tuvieron a un papá y a una mamá ausente en casa. Así es. Veíamos también ya
por si no fuera poco, vemos al varón con la relación esposa-esposo, vemos al varón con la relación con los hijos, vemos al varón con la situación económica y hay un escaparate. El varón busca un escaparate, de repente vienen las redes sociales. ¿Qué piensas de ello desde el punto de vista para el varón? ¿Qué nos puedes decir? Mira, Marco, me sorprendió saber una estadística que me paró los pelos y me mostró una realidad oculta. En Estados Unidos hay un estado en particular llamado Utah, en donde es un estado que el 80% de sus habitantes son gente religiosa, perteneciente a un grupo de una sociedad evangélica. Su gobierno, su administración, la ciudad está gobernada por un grupo religioso. O sea, el 80% del estado de Utah es gente religiosa. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al darnos cuenta que el estado de Utah es el mayor consumidor de pornografía a través de las redes sociales? Hay una realidad en donde sí somos religiosos, en donde sí damos una cara de cristianos, pero que en lo oculto, en lo secreto, cuando la puerta se cierra, estamos haciendo cosas indebidas. El problema no son las redes sociales, lo hemos sabido una y otra vez. El problema es el corazón del hombre que no quiere cambiar. Porque al momento de que tú y yo le entregamos nuestro corazón a Cristo, en ese preciso momento Dios comienza el proceso de revertir todos los hábitos malos a cosas favorables. ¿Qué tenemos que hacer, varones? Debemos de entender que ni la pornografía, ni las situaciones sexuales, ni conversaciones sexuales a través de las redes sociales traen dividendos buenos. La pornografía dentro del matrimonio cristocéntrico no trae nada favorable, porque en la intimidad de hombre y mujer el único que debe de caber se llama Jesucristo. Tristemente nuestra mente está corrompida por muchas circunstancias perversas en el terreno sexual. Varones de Dios, debemos de entender que es Dios quien tiene que determinarnos en la intimidad lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, siempre respetando la integridad de la mujer en el área de la intimidad. La mujer no es un instrumento sexual, la esposa no es una sexoservidora, la mujer es una hija de Dios y como ello tenemos que respetarla en la intimidad. ¿Qué se puede o qué no se puede hacer? Acérquese con su pastor, porque seguramente él tendrá un consejo sabio en este terreno tan espinoso que muchas veces dejamos en lo escondidito. Pero entendamos una cosa, varones de Dios, jóvenes que nos están escuchando, mujeres que están escuchando, muchos de los problemas de divorcio que llevan a divorcio comienzan con una conversación a través de las redes sociales. Comienza consultando páginas que como cristianos no nos podemos dar el lujo de seguir consultando. Limpiemos nuestra mente. Se dicen por parte de los especialistas que una fotografía pornográfica queda en la mente y en el corazón de la persona más de 10 años. Lo que significa que tenemos que desintoxicarnos de toda esta maldad, de toda esta perversidad que lo único que trae es relaciones íntimas entre esposo y esposa tergiversadas y que a la larga trae al divorcio a muchos matrimonios. Sí, porque quieren llevar a cabo lo que se está viendo en su propio matrimonio y eso no está bien, no sucede. Bueno, desde el punto de vista, estamos viendo que las redes sociales, si nosotros, o sea, las redes sociales están llenas de muchas cosas. Nosotros somos los que estamos usando, en dado caso, estamos dándole importancia a eso que hay en las redes sociales. Quisiéramos dar el consejo a nosotros mismos, a los varones, que nos limitemos a qué es lo que debemos de ver. Porque nosotros mismos podemos ensuciar nuestra mente. No es la red social lo que está mal, es la persona que busca lo que hay en las redes sociales. Así es. Correcto. Y bueno, y si no hay empieza el varón, y si no hay ese escaparate, empieza algo que todos conocemos, que todos hemos vivido y que todo varón y que toda persona experimenta, que es el famosísimo estrés. ¿Qué consejos podremos darle a los varones para ese famosísimo estrés? ¿Sabes, Marcos? El estrés, por los especialistas lo están considerando el asesino
silencioso, en donde no le tomamos mucha atención, pero a la larga trae problemas de salud en el cuerpo del hombre, en el cuerpo del ser humano. Estamos viviendo tiempos muy acelerados en donde vamos corriendo por la vida sin darnos cuenta que este problema que comienza aquí, que comienza en las decisiones del ser humano, a la larga y al corto plazo trae situaciones muy adversas que se ven reflejadas en nuestro cuerpo. Te hablo de un ejemplo. Hay un varón empresario de allá del sector del Libramiento aquí en Ciudad Juárez, que él vivió la pandemia, pero de una manera estresada. Él estaba al pendiente de las noticias para saber cómo estaba la pandemia. Tan así estaba su situación caótica en su corazón y en su mente, que él no quería morir por el COVID. ¿Cuál sería la sorpresa? Que murió por el estrés de estar pendiente de una situación adversa como era el COVID. Hermano, persona que hoy está abriendo su corazón, debemos de entender que ese estrés, que ese cansancio, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo y decirle: Señor, hay una situación que yo no puedo resolver, hay una situación caótica donde mi mente está por reventar. Dice su palabra: venid a mí los que estén cargados y cansados. Si usted está cargado de trabajo, si usted está cargado de una circunstancia difícil que lo está llevando al estrés y que a su vez lo llevará a una enfermedad segura, téngalo por seguro que hay una respuesta que se llama Jesucristo. Atendamos esa área muy importante de nuestra vida, porque si no lo hacemos, tristemente nuestro cuerpo se va a enfermar y a la larga nos va a traer consecuencias bastante delicadas, Marcos. Así es. Y bueno, una vez más, tomando el punto, bueno, hemos visto cómo el varón debemos, desde el punto de vista esposo, desde el punto de vista como padre, desde el punto de vista, inclusive deberíamos de verlo como hijo, cómo comportarse como los padres, ¿verdad? Porque también eso es importante. Si tú todavía tienes a tus padres, ¿cuál es el punto de vista y cómo debes de responder a tus padres? ¿Qué nos dices al respecto? Definitivamente debemos de ser conscientes de que algún día, si Dios nos lo permite, seremos ancianos. Y la manera en la que nosotros queramos ser atendidos por nuestros hijos o por nuestros seres queridos, tenemos que comenzarlo desde ya, atendiendo sabiamente, con amor, con comprensión y con mucha paciencia a nuestros ancianitos, tanto tíos, abuelos o padres, siendo pacientes y entendiendo que más que una casa que nos puedan heredar, necesitan ellos llevarse en su corazón y en su mente, que sembraron y crearon en los hijos y en los nietos un hombre y una mujer de bien. Atendamos a nuestros ancianos, porque definitivamente, si Dios nos lo permite, seremos ancianos, y tenlo por seguro que no nos va a gustar que nuestros hijos nos den un menosprecio o nos hagan a un lado porque simplemente somos ancianos inútiles. Marco. Así es. Bueno, hemos visto todos más o menos el panorama completo en donde se desenvuelve un varón normalmente. Nos falta un panorama un poquito más escabroso, que se trata de la suegra, pero ese necesitamos un programa especial. Un programa completo. Sí, yo creo que nos vamos a llevar un programa completo. Pero bueno, recapitulando todo lo que hemos hablado esta mañana, yo creo que han sido consejos prácticos, consejos que podemos llevar a cabo, sobre todo, como decías tú, ¿no, Carlos? Si estás cansado, si traes estrés, hay una solución a ese estrés. Sí, se llama Jesucristo. Y Jesucristo te puede dar el consejo de cómo le puedes hacer. Pero también hay consejos bien prácticos para deshacerte del estrés. Como por ejemplo, ir a hacer algún deporte, ir a algún paseo. Ahorita estamos en pandemia y se batalla un poquito, ¿verdad? Pero sí se pueden hacer muchas cosas para aliviar un poquito ese estrés. ¿Qué otros consejos nos puedes dar para que ese varón pueda tener un contexto más claro de cómo lidiar con esa parte del estrés, que es algo que lo tenemos hoy en día todos los días? A mí me ha funcionado y creo que es sumamente práctico y económico, y es incluso bíblico, Marco. Dice la palabra de Dios que si no fuéramos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. Aprendamos a ser niños en el entendido que ya estamos
grandes, ya somos hombres, 40, 50 años, somos grandes, pero que ese espíritu de niños, de la aventura, de subirte a un árbol, de explorar un parque, de ir con el perro a una plaza, debemos de seguirlo haciendo, porque la vida es esa, esos pequeños detallitos en donde tenemos la convivencia con el niño, jugar con el niño al carrito, jugar con el niño al videojuego, son esas cosas que nos permiten ir desfogando el día diario, cosas tan simples en la vida diaria que nos van a mejorar para ser personas de éxito en lo laboral, en lo ministerial y por supuesto en el terreno matrimonial, Marcos. Fíjate que ese es buen consejo, el volver a ser como niños, ¿no? A veces nos hacemos la vida tan complicada, tan compleja y nos olvidamos que lo más sencillo puede ser lo más práctico. Y lo más divertido. Y lo más divertido. Yo creo que ese es un buen consejo que podemos empezar a hacer. Hagámoslo con nuestros hijos dentro de la casa, podemos empezar a jugar otra vez con ellos. Claro. Y va a ser bueno para ellos, va a ser bueno para nosotros, nos vamos a desestresar y se va a volver a hacer esa unión familiar que tanto se espera en esta sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a un corte más y regresamos en este programa con nuestro invitado Carlos Mayorga. Historia, Israel, Biblia. Para comprenderlos, CCBM Masters Seminary te invita a conocerlos. Todos los domingos a partir de las 8 p.m. en Hoy en la Historia. El mundo necesita jóvenes como tú y como tú, que buscan hacer la diferencia. Queremos ir contra la corriente y romper patrones establecidos. Tener identidad y ayudar al más necesitado. Eso somos. Somos futuro. Estamos de vuelta en tu programa Hombres en Guerra. Y la verdad es, hemos estado muy interesados en toda la plática con nuestro invitado especial, Carlos Mayorga. Y pues no nos queda otra cosa nomás que despedirnos, pero no sin antes hacer una retrospectiva de ver qué nos espera el futuro. Si nosotros como varones entendemos cómo hacer que el camino sea más recto, o si seguimos como estamos ahorita. ¿Qué piensas tú de esto? Marco, tenemos que ser entes participativos en la solución de problemas que tenemos como nuestra sociedad. Debemos de estar ahí en donde se tomen decisiones sabias para poder tener una mejor sociedad, un mejor barrio, una mejor familia. El ser indiferentes y el decir, no, yo no quiero participar en ese rubro, definitivamente va a ocasionar que otros tomen las decisiones por nosotros y eso a la larga no nos va a gustar. Usted y yo tenemos que ser parte de la solución de los problemas que como sociedad tenemos. Y si Dios nos permite estar ahí, tomando las riendas de las decisiones en nuestra ciudad, en nuestro estado o en nuestra república, tenemos que entender que de la mano de Dios vamos a tomar sabias decisiones. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla de ejemplos de hombres que estuvieron en autoridad. Por ello, le invitamos que en el área en donde usted se encuentre, en su trabajo, en la empresa, en la industria maquiladora, en su negocio, tomemos decisiones sabias conectadas con Dios, pero que impacten a nuestra sociedad. Seamos buenos empleados, seamos buenos empresarios, seamos buenos miembros de una sociedad, seamos buenos miembros del aparato gubernamental, siempre dándole la honra a Dios. Y es Él quien nos abrirá puertas para poder seguir bendiciendo a nuestra ciudad, a nuestra sociedad. Marcos. Excelente. Yo creo que eso que acabas de decir es muy, muy importante. No podemos dejar en manos de otras personas las decisiones que son nuestras. La verdad es que a veces hay mucha apatía. Nosotros como varones somos los responsables, perdón, o irresponsables. Somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos la vida cívica, la vida que nosotros debemos de tener como sociedad. Entonces no podemos dejar en manos de otras personas lo que nosotros debemos hacer. Una vez más, hablando de este futuro, de lo que nos espera,
El varón tiene que recobrar esa posición que es importante, esa posición que ha dado el resultado de buenas costumbres, de buenas familias, pero hay que recobrar esa posición. ¿Qué nos dices desde el punto de vista que debemos hacer? Sacar esos vicios de no pagar las deudas, esos vicios del cigarro, de no hacer deporte, del estrés, pero también debemos de entender, Marco, que la participación social es por demás importante en estos tiempos. Gracias a Dios, las redes sociales han permitido el tener contacto directo con gente que está del otro lado del barrio, de la colonia o incluso del país. Pero debemos de estar ahí participando, porque simplemente estoy en el entendido de que debemos de trabajar siempre por una mejor sociedad. Nunca conformarnos con lo que otros hicieron por nosotros. Que nos fue bien o mal, nos fue. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de heredar a nuestras siguientes generaciones una ciudad mejor, un gobierno mejor y, ¿por qué no, un ministerio mucho mejor? Hagamos a un lado esos vicios de ser mañosos, de ser gandallas, de ser ladrones, de ser mentirosos. Vayamos forjando ese carácter del verdadero hombre de Dios, y téngalo por seguro que vamos a tener mejor sociedad, y por supuesto se verá reflejado en nuestros hijos e hijas, Marco. En nuestras familias, exacto. Así es. Totalmente de acuerdo. Eso yo creo que es una parte esencial. Dejar esos vicios, voltearnos a hacer cosas diferentes, cosas rectas. Yo creo que no sé, el varón en sí, la sociedad, se ha vuelto cómoda en el sentido de que si estoy haciendo algo mal, pues no importa. Nadie lo ve, nadie se da cuenta. Pero con el solo hecho de que nosotros veamos, con el solo hecho de que nosotros seamos partícipes de que se está haciendo algo mal, nosotros debe de ser suficiente para cambiar la conducta. ¿Por qué? Porque aunque no lo vea alguien más, tú lo estás viendo, y desde ese punto de vista tú ya sabes que está mal. ¿Estamos de acuerdo? A veces llega un momento en que la persona se hace como que cómoda ante algo que está haciendo mal, y así lo continúa haciendo. Pues ya lo hice una vez, lo hago 2 veces, lo hago 3 veces, y ya después ya ni me duele ni me acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Así es. Entonces, yo creo que esa parte es esencial. Hay que cambiar nuestro panorama, hay que cambiar nuestro futuro. Yo creo que eso es la parte que debe de quedar como algo esencial. Y mi último consejo, Marco, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan de este importante programa, es: aprendamos a ser felices. Tristemente, muchos varones al paso de los años le van quitando el sentido a la vida, dejan de sonreír, el mundo los asfixia. Hermano, persona que nos escucha, sea feliz con lo que tengamos. Por supuesto, no le estoy diciendo que sea conformista. Sea feliz si hay frijolitos, si hay tortillas de harina, si hay tortillas de maíz. Sea feliz, porque al momento de que usted es agradecido con lo poquito que es, téngalo por seguro que Dios abrirá las ventanas de los cielos para derramar bendición en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra salud y en nuestra sociedad. Así es. Yo creo que tocaste un tema muy importante. No ser conformista, pero sí ser agradecido. Claro. Yo creo que esa parte se le llama el contentamiento. Estar contento con lo que tengo, estar contento con lo que Dios me ha dado, y yo creo que eso es una parte esencial. Pues bueno, no nos queda otra nomás que despedirnos. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Tratamos de dar puntos muy específicos del varón para que podamos hacer un cambio en nuestra sociedad, un cambio en la cultura actual. Nos despedimos, no sin antes de agradecer a nuestro invitado, Carlos Mayorga, de haber estado con nosotros. Gracias, Marco. Es un placer estar con ustedes, y por supuesto nuestras bendiciones para todos y cada uno de los que nos acompañaron en estos 59 minutos, y por supuesto un agradecimiento a todo el staff que hace posible este importante programa. Gracias a CCM Master Seminary.